Buenos días, queridos hermanas y hermanos, está Marco también. ¿Eh? Que el Señor nos bendiga en este día, su día, en el cual nos congregamos a adorarle, a estudiar la palabra y a estar en comunidad adorando al Señor. Así que vamos a comenzar la clase con una oración. ¿Oremos? Buen Dios y Padre amado, te damos muchas gracias porque en tu infinita misericordia tú nos permites, Señor, congregarnos, Señor, para estudiar tu palabra. Bendícenos en esta mañana, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para escudriñar las Escrituras. Y también, Señor, te rogamos que tú nos hagas, Señor, siervos obedientes a lo que tu Escritura nos enseña. Quédate con nosotros, con los hermanos que llegarán y con todas las actividades que hoy tengamos, Señor. Que adoremos tu nombre, en que juntos, Señor, como pueblo tuyo, nos juntamos, Señor, en este día a alabarte. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hermanas, comenzamos el domingo anterior el estudio de Romanos, ¿ya? Que continuamos el estudio que habíamos tenido del año anterior y llegamos al capítulo 8. Debo confesarles que esta parte de Romanos no me fue fácil estudiarla, prepararla, entenderla. Debe ser que estoy un poco menos inteligente o no sé. Pero algunas neuronas más gastadas o algo por el estilo, pero la realidad que no, si bien Romanos es un texto muy rico en doctrina, como todos sabemos, y muy profundo, también el lenguaje que utiliza el apóstol Pablo no es un lenguaje sencillo muchas veces, y tampoco es un lenguaje cotidiano en nuestra vida, por lo tanto hay ciertas situaciones que cuesta un poco aterrizarlas a nuestro contexto y a nuestra enseñanza. Pero con la gracia del Señor esperamos que podamos comprender todo lo que Romanos hoy quiere enseñarnos en el capítulo 8, del 18 al 30, que les voy a pedir que tengamos abierta la Escritura. Previamente, un breve repaso solamente con lo que se terminó en la clase anterior, con lo que terminaba en la clase anterior, que era que el Espíritu Santo da testimonio de nuestra condición de hijos. En los versículos 14 al 17, y que enlaza posteriormente con el 18 y siguiente, nos dice que todos son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y veíamos la contraposición en la clase anterior entre la carne o la naturaleza pecaminosa y la vida en el Espíritu, digamos, que fue la clase que vimos con el pastor, ¿cierto? Y aquí el 14 nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, los que han aceptado al Señor, o los que el Señor ha llamado, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esta expresión Abba Padre significa padre, un papá cercano. No es una expresión de un Dios lejano que está lejos de su creación, sino que es algunos la traducen como papito, incluso esta cercanía que revela esta, por así decirlo, confianza con nuestro Dios creador, con el Dios Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguna vez usted se ha preguntado cómo tiene el convencimiento de que es hijo de Dios, una de las formas, y digo una de las formas porque también hay otra, digamos, que es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay otra forma de poder también tener, de alguna manera, darnos cuenta de que somos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? También por el fruto, el testimonio de vida y los frutos que tenga el creyente, también debemos ser revelados, debemos ser conocidos hacia los demás. Y aquí es re importante, esto es simplemente un repaso, por eso lo estoy leyendo solamente,
que en el versículo 17 nos dice las consecuencias de ser hijos. Si somos hijos, somos parte del linaje, ¿cierto?, de Dios. La Escritura nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al ser hijos, también somos herederos. Todos somos herederos de nuestros padres terrenales, ¿ya? Y también aquí somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿ya? Por lo tanto, tenemos parte en esta herencia hermosa, parte en el reino de Dios, por el hecho de ser adoptados hijos de Dios. Esto también lo hemos dicho muchas veces, pero nunca está de más repetirlo. Por lo tanto, de esto se concluye que todas las personas son hijos de Dios. No, ¿cierto? ¿Todas las personas son creación de Dios? ¿Criaturas de Dios? Sí, esa es la diferencia, que muchas veces se confunde. Que escuchamos afuera, todos son hijos de Dios. No, son hijos de Dios quienes tienen el Espíritu Santo en su vida, quienes han sido convertidos, quienes han experimentado el nuevo nacimiento. Son hijos de Dios sellados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida. Y llegamos al versículo, a la parte final del 17, que es con el que enlazamos la clase de hoy, que es que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El privilegio de sus hijos, de ser hijos, es el acceso al Padre y la comunión con el Padre. Y además la comunión con los hermanos, ¿cierto? Nosotros en la familia tenemos padre, y si tenemos la bendición de tener hermanos, tenemos comunión con los hermanos. Aquí en este caso tenemos acceso al Padre, comunión con el Padre y comunión entre nosotros. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y por lo tanto todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dado a nosotros cuando confiamos en el Hijo nos hace ser hijos, no esclavos, ¿ya? No nos llama a la antigua esclavitud basada en el temor, sino que nos concede el ser hijos que podamos acercarnos a Dios como nuestro Padre. También sabemos que somos siervos, y lo vimos en la clase anterior. Tenemos estas cualidades. Somos siervos de Jesucristo, ¿cierto? Pero también somos hijos. En otras partes nos llama amigos de Dios. Sí, hacemos lo que Él nos manda, ¿cierto? El Espíritu mismo, quien da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y nótese la frase juntamente con Él, cuando dice al final en el versículo 17, toda la vida cristiana es un identificarse con Cristo. Si compartimos con Él como hijos, también compartiremos su herencia en la gloria. Pero si hemos de compartir su gloria, debemos también compartir sus sufrimientos. Se habla poco del sufrimiento, hablamos poco del sufrimiento como parte de la vida cristiana, digamos, y como parte de la vida. Nosotros a través de la historia hemos visto sufrimiento cristiano, ¿no? No personal todavía, es la historia. Ejemplos. Por ejemplo, la iglesia perseguida, en los principios, las personas que declaraban a Jesús y eran muertos, que declaraban a Jesús como Dios, eran perseguidos. Hasta en otros lugares también pasa, pero hay ¿cuánto se llama? Mártires. Mártires. Yo vi una noticia esta semana, no sé si ustedes la vieron por Instagram, que habían matado a la esposa en África que se había convertido al cristianismo y la habían lapidado, la habían matado, digamos, por convertirse al cristianismo. Hemos visto a través de la historia muchos mártires, ¿cierto? Desde los primeros tiempos. Juan, Esteban, Pedro,
todos los que morían, ¿cierto?, en los coliseos de Roma, etc. Padecían sufrimiento por causa de la persecución. Pero también la vida tiene sufrimiento, otro tipo de sufrimiento, digamos. Hay sufrimientos en la vida, aparte de la persecución, llamémosla religiosa. Lo cotidiano, aquí le podemos llamar lo cotidiano. Estamos concretos. La falta de trabajo, de dinero, las enfermedades, claro. La muerte de personas cercanas, muerte de personas que uno no entiende, de niños, cuando hay masacres por guerra que uno tampoco comprende. Y el mundo se pregunta dónde está Dios, incluso nos pregunta como cristianos. Una de las típicas preguntas es justamente ¿dónde está Dios? Cuando está el tema del mal, digamos. Claro. Y es difícil responderlo a plenitud, digamos. Pero una de las respuestas básicas, digamos, es que justamente el mal está porque la gente desconoce a Dios y se rebela contra Dios producto del pecado, digamos. Y por eso vienen las envidias, las disensiones, los asesinatos, las masacres, y etc. Viene el mal. Ayer me tocó participar, estamos acompañando, falleció, no alcanzó a ser mi consuegro formalmente porque no se han casado, digamos, todavía la Cata con Juan. Pero el papá de Juanito, el pololo de la Catita, Francisco, 70 años, falleció de un cáncer que lo tuvo hace como 3 años y le reapareció de forma muy fulminante y sufrió mucho. Nosotros vimos el sufrimiento de Francisco a través de Juan y todo, porque los últimos 2 meses fueron realmente terribles, digamos, para él. 3 transfusiones de sangre, hospitalizaciones frecuentes, dolores, muchos dolores. La forma fue muy doloroso la forma finalmente de poder partir. Pero el sufrimiento está en la vida, digamos, eso no, quiero decirlo. El sufrimiento es parte de la vida, digamos, en distintas formas, digamos. Nos enteramos de esta noticia trágica, ¿cierto? Esto que pasó en el estadio el otro día, muerte de 2 personas por determinadas circunstancias que aún se investigan. Entonces el sufrimiento está presente en la vida. Pero el Señor tiene una promesa hermosa, digamos, para sus hijos, que es la promesa de que si sufrimos con Él, también veremos y estaremos en la gloria de Dios. Y esa es la esperanza del creyente. Vamos a la palabra. El versículo 18 dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Después lo vamos a comentar. En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que ha de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la que del que así lo dispuso, para que quede la firme esperanza de que la creación misma debe ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Ya? Texto que no es fácil de asimilar a una sola lectura, digamos, pero vamos a ir escarbando en estos versículos. En el 8:17, que era del capítulo de la lección anterior, Pablo, ¿cierto?, nos enfatiza que los hermanos de Jesús sufriremos con Él, y que si lo hacemos también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Ya? Y en el versículo 18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Hay unos versículos que son relacionados con estos temas, en 2 Corintios 4, 16 y 17. Dice: por tanto, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Ciertamente las situaciones de la vida, digamos, los sufrimientos, las pruebas, las dificultades, nos van provocando sufrimiento.
nos van provocando un desgaste, ¿cierto? Físico, emocional, incluso. Pero el Señor, hay promesas hermosas de que si estamos juntamente con Él, si vivimos el Evangelio como el Señor nos pide, dice que no nos desanimamos, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro podemos renovarnos día a día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Hay una promesa hermosa de una vida venidera que será sin los padecimientos, sin los sufrimientos que hoy experimentamos, sin las necesidades, sin las carencias que pudimos haber padecido. Y esa es una promesa hermosa que Dios nos hace. ¿Ya? Vamos. Y mira la perspectiva del apóstol Pablo, no tanto en los Romanos como en Corintios, porque parece que en Corintios, en el verso 17, el apóstol Pablo minimiza el sufrimiento, ¿no? Porque él dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, ¿no? Y obviamente el apóstol Pablo tenía la visión del sufrimiento que pasaban los cristianos, no que él estaba disminuyendo el nivel de sufrimiento, pero él lo compara con la gloria. Entonces, toda la mirada que nosotros debemos tener, las situaciones difíciles, complejas, para nosotros, nuestra mirada no debe estar propiamente en el momento del sufrimiento, sino que en lo que nos prepara el Señor para la eternidad. Si sufrimos mucho hoy, aunque el sufrimiento sea intenso, nada, absolutamente nada de ese sufrimiento se compara a la gloria, a lo que va a venir a la gloria, ¿no? Entonces el apóstol Pablo hizo este contraste que es interesante, no minimiza el sufrimiento, pero él dice, tengan esperanza, miren hacia adelante, porque nada se compara con lo que vamos a vivir en la eternidad. Así es. De hecho, otras experiencias también cercanas a personas que están enfermas, digamos, y que también le tocó experimentar a la Catita, y que nos conversamos a raíz de eso, que ella tiene una profesora amiga que está con un cáncer ya terminal, muy católica, muy creyente, y ella los ha convocado a todos sus alumnos, su gente querida, para irse despidiendo, pero para irse despidiendo ella con la tranquilidad y la esperanza que tiene puesta en el Señor Jesucristo y en la resurrección. Y ella de alguna manera me lo hizo ver la Catita. Ella se dio cuenta, digamos, de que cuán diferente es esperar, ¿cierto?, la muerte o un sufrimiento con el Señor, así en el Señor, digamos, sin tener al Señor. Y esa es la esperanza que el Señor nos da a todos los creyentes, en el Señor Jesucristo, en la resurrección y en la vida eterna. Los cristianos sufrimos aflicciones, obviamente que sí, digamos, ¿cierto? Hasta la muerte, ¿cierto? Incluso en la persecución, enfermedades. Sufrimos también las consecuencias del pecado, de nuestro pecado y del pecado de terceros hacia nosotros, digamos. Dolores. No, y también de la caída del mundo en pecado. O sea, además no es, o sea, del universo que es afectado a través del pecado. O sea, no solamente... El pecado afecta a toda la creación. Y vamos a ver que lo dice aquí mismo en Romanos, digamos. La tierra, la creación, también gime. ¿Ah? Porque afectó todo, el pecado al introducirse al mundo afectó todo. Nosotros tenemos, ¿cierto? Sufrimos, padecemos aflicciones. Por lo tanto, no creemos en ese evangelio light que por ahí se predica, en el cual dice que los cristianos no van a tener problemas, vamos a tener una especie de prosperidad en nuestra vida, no vamos a padecer enfermedad, no vamos a padecer dolor. En ninguna parte de la Escritura eso lo dice, digamos. Nosotros la experiencia le pide Jesús al Señor que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Pero experimentamos, ¿cierto?, también dolores y sufrimientos. Vivimos en un mundo caído. ¿Por qué vivimos en un mundo caído?
¿Cómo explicamos el sufrimiento a los no cristianos? Entonces ahí viene la pregunta del mal, ¿cierto? Y que siempre nos preguntan, ¿no? Muchas veces nos pueden decir, pero ¿cómo? Si Dios es amor, ¿por qué entonces sufrimos? ¿Cierto? Y muchas veces sufrimos, la mayoría de los sufrimientos son por causa de la desobediencia. Y son por la naturaleza corrompida. La naturaleza se corrompió. Ya la vida no es perfecta. Ya la vida, nuestros cuerpos no son perfectos. También son afectados. Por lo tanto, cuando en la Biblia vemos ejemplos, ¿cierto?, de los primeros hombres y mujeres que vivían muchísimos años, vemos cómo la vida se acortó, digamos. Vemos cómo la enfermedad también estaba presente. Marco. Sí, ¿no? Y también otra cosa que influye mucho, y esto uno puede entender si se analiza bien cómo uno piensa, pero en mi caso ha sido así. Cuando dicen, claro, pero Dios es bueno, o cómo Dios permite si Dios es bueno. Claro, lo que pasa es que la bondad de Dios, el amor, la justicia, el misericordia, eso, tiene que ser interpretada desde Dios, es decir, o sea, no desde mí. Yo pienso que tengo un concepto de lo que es bueno, pero el real concepto de lo que es bueno no tiene Dios, porque Él es bueno, Él es amor, entonces Él es todo justicia, Él es todo misericordia, gracia, entonces deberíamos entenderlo, o sea, para mí es imposible, pero el primer punto es que yo donde paro hago la distinción, ¿desde dónde estoy mirando yo o desde dónde estoy juzgando esta maldad de Dios que permite el sufrimiento? Desde mí mismo, desde mi postura, estoy como ciudadano del siglo XXI, ¿ya? Y con toda la historia detrás, digamos, no sé, desde la historia hasta ahora, digamos, todo el constructo, digamos, que tenemos en nuestra cabeza, hasta ahora, que no es cristiano, que no es humanista, y de ese humanismo pretendemos buscar a Dios, cuando en realidad deberíamos pensar, pero, o sea, veamos qué dice Dios que es la justicia, qué dice Dios que es lo bueno, qué dice Dios lo que es el amor. Así es. Vamos a ver esto más adelante y lo vamos a explicar más adelante. La gloria venidera. Se habla de este concepto, pero no sabemos mucho qué significa, digamos, y aquí recurro a Keller para que nos da algunos conceptos para entender qué es la gloria venidera, digamos, que está prometida ahí en los versículos 17, 18 y en Corintios. Hay una gloria venidera que será tan poderosa que cuando caiga sobre nosotros envolverá todo el orden creado y lo glorificará, tal como lo hará con nosotros. La naturaleza será renovada, restaurada, redimida. La naturaleza también está caída, porque hoy día justamente en la mañana, mientras tomaba desayuno, estaba leyendo Deuteronomio 11, y cuando hablaba de la tierra a la que iban a llegar, digamos, los israelitas, hablaba de una tierra perfecta, de una tierra en la cual ya no será necesario regar para producir los frutos, porque el Señor iba a dar la lluvia, ¿ya? Iba a dar la lluvia en el tiempo oportuno, iba a tener montañas, valles, para que tuvieras el alimento, aceite, trigo, miel, etc. Por lo tanto, esa tierra se va a restaurar, ¿cierto?, cuando el Señor vuelva. Y se va a restaurar la perfección. La naturaleza será renovada, nosotros seremos restaurados, toda la creación. No queda completamente claro lo que Él quiere decir con la revelación de sus hijos, pero debe significar que nuestra filiación será revelada y reconocida públicamente. Nosotros seremos revelados y reconocidos públicamente como hijos de Dios. Y es probable que también signifique que finalmente seremos completamente transformados según la imagen de Dios, como consta en el versículo 29. ¿Quién lo puede leer, por favor, el versículo 29 de Romanos 8? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que fueran creados a la imagen de Dios, transformados a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, esta gloria venidera es esta esperanza, certeza que tenemos los creyentes de una restauración completa de la vida en santidad y de una naturaleza también renovada conforme a los planes de Dios. Lo que hablaba Yasmina, ¿cierto?, de la naturaleza, del universo, el orden creado.
La naturaleza también aguarda su redención, como nos dice ahí en el párrafo de Romanos. No es tan hermosa o grandiosa como estaba destinada a ser. Se ha frustrado, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que así lo dispuso. Esto está haciendo referencia a Dios, ya que ese sometimiento iba acompañado de la firme esperanza de ser liberada. Yo aquí me costaba entender, digamos, aquí la frustración por parte de la voluntad del que así lo dispuso. Y debemos entender que dentro del plan de Dios está, digamos, tanto la caída como está también la renovación, la restauración, la gloria de Dios. Y el versículo 20-21 nos habla de la firme esperanza de ser renovada, de ser liberada la naturaleza. Y se explica bien en este último párrafo aquí del Power, que dice: de la misma forma en que Dios echó fuera del Edén a Adán y a Eva, sometiendo sus vidas a la frustración, pero también dándoles la esperanza de una futura redención. En Génesis 3, 20 al 24 y versículo 15. Asimismo sometió la creación a la imperfección, pero teniendo en su mente la restauración. Por eso la creación, dice en los versículos de Romanos, aguarda con ansiedad. Aguarda con ansiedad. Y también dice que gime con dolor de parto. Gime con dolor de parto. La naturaleza, esa es la expresión que utiliza el apóstol Pablo para decir, experimentar también el deterioro que ha sufrido la creación. Y por eso se aguarda con ansiedad la restauración plena del ser humano y la restauración del ser humano creyente, hijo de Dios, y la restauración de la naturaleza. ¿Algún comentario? ¿Algún aporte hasta acá? También es como el estar ahí dentro del árbol de la vida, de cómo las cosas fueron desde el principio diseñadas por el Señor. Entonces, yo me imagino anhelo estar en esa gloria de ver todas las cosas como el Señor las diseñó desde un principio. Como dice que nosotros seremos glorificados, este cuerpo ya no va a ser pero la flor que a lo mejor conocemos ya no va a ser, y ya no va a estar el cardo, y porque el Señor tiene, ideó todo de una manera perfecta, y ahora vemos todo craquelado, todo roto, porque no es en la gloria del Señor. Amén. Romanos, ahora sus Biblias, todos los que han llegado y los que estaban en Romanos 22 al 25. Janos, por favor, si me puede leer estos versículos. 8 del 22 al 25. Sí. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Gracias, Jano. En este pasaje, Pablo nos apunta hacia algo que los hijos ya tienen y hacia algo que no tienen. Hay una aparente paradoja, digamos, en este párrafo al decir, ¿cierto?, que esperamos la adopción de hijos. ¿Se dieron cuenta? Y ¿qué es lo que leímos en los párrafos anteriores al principio de la clase? Que ya somos adoptados hijos de Dios. ¿A alguien tiene una idea de esta aparente contradicción, digamos? Yo creo que es la plenitud, ¿no? Porque hoy lo que nosotros experimentamos, sabemos que somos, es como milho.
por ejemplo, que en el hogar va a ser adoptado por sus padres, ¿no? Estos nuevos padres. Él vive la expectativa de la adopción. Él sabe que está ya todo ok, él sabe que los padres le van a venir a buscar, pero él aún vive la expectativa. Él no experimentó plenamente esta adopción, ¿no? Y en ese camino que parece una paradoja, lo que está diciendo es que aún nosotros no experimentamos la plenitud de la adopción, no disfrutamos de todas las cosas de la adopción. Disfrutamos de lo principal, que sabemos de que nosotros somos hijos, pero no disfrutamos aún. ¿Por qué? Porque aún no estamos en la casa del Padre, ¿no? Y vamos a poder disfrutar plenamente de esta adopción del Señor cuando vamos a estar en la casa del Padre. Entonces yo creo que puede ser una explicación muy corta, pero se asemeja exactamente a eso. Uno es lo que vivimos hoy. El Señor nos dice que somos hijos. Otro es la plenitud de disfrutar de ser hijo de Dios. Gracias, pastor. Muy, con mucha certidumbre la explicación. Espera un poquito, Jana, te doy la palabra al tiro. Nosotros, nos dice la palabra, tenemos las primicias del Espíritu. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que lo que nosotros tenemos es lo primero, pero que viene algo mejor, más grande aún, de que nosotros podamos gozar, disfrutar. ¿Cuándo? Cuando estemos en plenitud frente al Señor. Cuando seamos transformados, cuando seamos renovados plenamente, cuando experimentemos la santidad frente al Señor. Jano. Complementando la idea del pastor, la idea de adopción en Pablo es un concepto legal romano que tiene una profundidad muy grande, porque efectivamente, como decía el pastor, ya fuimos adoptados y una persona adoptada, en los tiempos en los cuales fueron escritas estas palabras, hay un interesante significado legal de cómo se recibe justamente la herencia. Porque las personas que han sido adquiridas como hijos, comprados como hijos, que podía ser una persona en cualquier momento de su vida. Nosotros tenemos la idea de adopción de niños pequeños en nuestra hoy, pero en ese tiempo yo podía, teniendo los recursos, adoptar una familia. Y esa persona, pues aún siendo un adulto, con su esposa, con sus hijos, yo pagaba el precio y los colocaba en mi sucesión para que justamente ellos reciban todos los beneficios de aquello que yo tenía. Entonces, de allí, la persona que era adoptada no solamente recibía un apellido y un buen nombre, sino que al mismo tiempo recibía todos los recursos de la familia, pero también se ahorraban los delitos. Y eso es algo muy interesante en la idea del apóstol Pablo de la adopción. Porque la persona nacía de nuevo. Al tener un nombre nuevo, nacía de nuevo. Entonces podía haber sido un criminal que era adoptado y era borrada su historial criminal. Entonces, de ahí la potencia de la idea de adopción. Que se enlaza con el perdón y la salvación. Pero al mismo tiempo hay una idea que quiere decir, ok, ¿y cuándo vamos a recibir esto? Porque ya están todos aquellos aspectos legales. La persona es nueva, no tiene deuda, no hay nada que pagar, es totalmente nueva, tiene un nombre, que es lo mismo que dice la Escritura, pero todavía no tiene la herencia. ¿Cuándo la herencia llega? Cuando muere el padre. Y ahí lo podemos conectar de manera maravillosa con la parábola del hijo pródigo. El padre nunca muere y entrega la herencia. ¿Para qué? Para ser recibidos como hijos en plenitud. ¿Cuándo? Cuando Él nos viene a buscar. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a tener? Nuestro Padre jamás va a morir, porque es Dios, es eterno. Entonces, ¿cómo se va a cumplir? Y es donde el apóstol Pablo dice que esa es nuestra esperanza. Entonces, pongamos nuestros ojos en esa esperanza que es certera, que se acerca a nosotros en el presente, ¿a través de qué? Voy a colocar algunos ejemplos de Jesús. La transformación del agua en vino, por ejemplo, el primer milagro. ¿Cómo Jesús lo hace? Él trae, fíjense bien cómo es, un sabor totalmente nuevo, el mejor vino.
A propósito de lo que decía Yasmina, nuestros sentidos están atrofiados por el pecado. Pero Jesucristo coloca un vino que nadie había probado jamás, porque es un vino en la nueva creación. Él crea el vino, lo transforma el agua en vino, bueno, lo hace todos los años con la vendimia, pero transforma el agua en vino para que disfrutemos de las primeras cosas, de lo que vendría a ser los milagros de Jesús son una pequeña muestra, una primicia de ese mundo venidero donde no va a haber dolor, ni muerte, ni nada. Y estamos en ese, como dicen algunos teólogos, ya, pero todavía no. Disfrutamos del fruto del Espíritu, digamos, también, digamos, hoy. Nosotros tenemos necesidad en otro y podemos traer el reino aquí a través de nosotros mismos, entregarnos, sea con ofrendas, sea con alimentos, sea con lo que sea, para que aquel que está sufriendo aquí vea la grandeza y la majestuosidad del futuro hoy en el presente. Entonces no es una utopía. La utopía simplemente critica el futuro y del presente no lo tenemos. Entonces destruyamos todo para poder alcanzar ese futuro. El cristianismo no tiene sueño utópico. Es una realidad, es una promesa y está en cumplimiento hasta que Jesucristo lo consuma. Muchas gracias, Jano. Del asunto de los frutos, porque estaba justo pensando, y justo dijo algo cuando es la producción de uvas. Nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son los primeros frutos que se dan, que no tienen el dulzor, que no tienen totalmente las características de la uva, porque la uva, el pámpano nunca ha servido para hacer vino, ¿ya? Pero tiene como el destello de lo que va a ser la uva. Y los pámpanos son los primeros que se dan. Entonces, pero viene algo mucho mejor que es la uva plena, que es la la uva madura. Claro. Actualmente el Espíritu nos vivifica, versículo 10. Poco a poco nos está dando una libertad interna de los efectos del pecado y de la muerte, lentamente haciéndonos más como Cristo, según el versículo 29, ¿cierto? Transformados como Cristo. Pero esto solo son las primicias, solo una degustación de la libertad total y completa que el Espíritu Santo un día nos va a dar de los efectos del pecado y de la muerte en nuestros cuerpos y espíritu. Libertad total, ¿cierto? De los efectos del pecado y de la muerte del cuerpo y de los espíritus. Estas primicias que hoy gozamos y que hoy disfrutamos en la comunidad y que debemos experimentar hacia la sociedad también, como testimonio, va a ser plena cuando estemos en presencia del Señor y seamos renovados, transformados completamente. Esto solo sucederá cuando tengamos lo que actualmente tenemos y que aguardamos con ansiedad, nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Alguna duda con respecto a este punto? ¿Quedó claro? Vamos. Y aquí alguien puede preguntarse, bueno, o podía preguntarse, porque ya lo explicamos ya. Bueno, ¿somos o no somos adoptados? Digamos, ¿somos o no somos? ¿Cierto? ¿Cómo puede Pablo decirnos que esperamos cuando en el versículo 15 dijo que ya somos adoptados? Esto quiere decir que aunque hemos sido adoptados legalmente, lo que nos recordaba Jano, aún no hemos recibido la plenitud del parecido familiar ni disfrutado la celebración final de nuestro estatus de hijos de Dios. Ya hemos sido adoptados y pronto disfrutaremos completamente de todos los beneficios del miembro de su familia. Redención de nuestro cuerpo, liberado todo nuestro ser. Y aquí hay que decir algo importante también con el término de la adopción, porque cuando habla en el versículo 17 que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, no, es a todos los creyentes. Y en el sistema, cuando en la época de Jesús, quien heredaba, y en el Antiguo Testamento quien heredaba era solo el primogénito, y el resto no tenía parte en la herencia. Pero también va ligado porque el primogénito repartía su misericordia y su gracia sobre sus hermanos. Sí, pero técnicamente no era el resto de herederos. Claro, no era el legal. En cambio, hoy día todos los hijos de Dios somos
adoptados y coherederos con Cristo. ¿Ya? ¿Cómo vivimos todo este proceso? Versos 26 y 27. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Es decir, no estamos solos en todo este proceso. Todo este proceso de cuando experimentamos el sufrimiento, recordemos que partimos la clase con el tema del sufrimiento versus la gloria eterna, o el sufrimiento hacia la gloria eterna, digamos, ¿ya? No estamos solos, estamos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Que acude, que es nuestro ayudador. Uno de los nombres, ¿cierto?, que se le atribuye al Espíritu Santo es característica, es ser nuestro ayudador. Incluso no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Es cuando alguien, ¿cierto?, intercede por nosotros en un plano, digamos, de acá de nuestra vida, digamos. Alguien intercede por nosotros para obtener un resultado. Aquí el Espíritu Santo hace la obra en nuestra vida también, con gemidos que no pueden expresarse en palabras. Y esto es fuerte porque, o sea, no es que intercede por si acaso, no es que intercede de manera aleatoria, sino que lo hace con gemidos, con lamentos, con gritos, con una expresión profunda del corazón, podríamos significarlo, hacia Dios. Profundo son los gemidos. Y en el versículo 27 dice, y Dios examina los corazones. Por lo tanto, siempre sabemos que nuestra relación con Cristo no es religiosidad, no es el cumplimiento de ciertos mandatos, de ciertos ritos, porque si los cumplo, ¿entienden? No. Nosotros tenemos una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios. Y todo lo que hacemos debe ser motivado teniendo su causa, su origen en la intención del corazón. Si yo lo ayudo, lo hago porque tengo el deseo de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque Cristo me lo enseñó, porque Cristo me ha dado de su espíritu y me manda a amar al prójimo. Si usted ha sido perdonado, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdónanos nuestras ofensas, ¿cierto? Como nuestro Padre nos perdona las ofensas a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso porque muchas veces no sabemos cómo pedir. Muchas veces estamos tan, de alguna manera, mentalmente perturbados o tan encerrados en un problema que de alguna manera no sabemos qué pedir al Señor, que es aquello que nos conviene. Dios sabe lo que nos conviene. Muchas veces pensamos en algo que nos conviene y lo que nos conviene realmente no es aquello que Dios quiere para nuestra vida, ni es aquello que nos conviene. Si una persona no sabe administrar recursos, ¿será conveniente que Dios lo bendiga con muchos recursos? Lo más probable, ¿cierto?, que no. Si en lo poco has sido fiel, dice, en lo mucho te pondré. O sea, hay que mostrar fidelidad. También parte de nuestra responsabilidad es la fidelidad a Dios en todos los planos de nuestra vida. Por lo tanto, este proceso de sufrimiento y este proceso de crecimiento espiritual, de camino de santidad, no lo vivimos solo, lo vivimos juntamente con Cristo, de quien somos hijos, de quienes estamos experimentando estos primeros frutos de santidad, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, experimentando lo que el Señor nos da. Y tenemos al Espíritu Santo, quien nos ayuda en este camino, quien intercede por cada uno de nosotros, quien nos representa también delante de Dios Padre. Preguntas para reflexionar internamente. ¿Estás creciendo en semejanza a Cristo? Pedimos dentro de nuestras oraciones, Padre, quiero crecer conforme a la voluntad del Señor. Ayúdame a crecer conforme a la voluntad del Señor.
Ayúdame a hacer la voluntad. ¿Cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? La tu palabra, la escritura. ¿Quiere conocer a Cristo? Lea la Escritura. ¿Cómo debemos orar para crecer más en esta semejanza? La Biblia nos dice que debemos orar sin cesar. Que debemos orar en toda circunstancia. ¿Qué te hace gemir en este momento? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu ansiedad? Tu situación que te hace gemir en este momento. Quizás es personal, quizás es familiar, quizás es social, quizás es de la sociedad que nos hace gemir. ¿Puedo contar esta infidencia, hermano Mario? De la reunión de varones. Cuando usted oró al final de la reunión. ¿Puedo? Ya. Nuestro hermano estaba realmente gemiendo por el dolor que había experimentado ese día, por la situación de la pérdida de las 2 vidas que hubo el día jueves en la noche en la entrada del Estadio Monumental, la cercanía Monumental. Y eso lo tenía mal, lo tenía triste, lo tenía profundamente complicado por todo el tema de la familia, el tema social que estamos viviendo, y muchos experimentamos eso. El día viernes anduvimos mal, dormí pésimo, yo soy colocolino de corazón, iba a ir al estadio, no fui porque no alcancé la entrada, iba a ir con mi hijo, el año pasado fuimos a hartos partidos de la Copa y nos gusta, y toda esa situación que la sociedad vive, que llegamos al tema de los hijos, llegamos al tema del desamparo de muchos hijos que no tienen, que los padres por la necesidad de estar trabajando los dos, los hijos finalmente se crían solos, finalmente los padres no saben ni dónde están, muchas veces, como sucedió que 2 personas llamaron a matinales dando una sorpresa de que, acabo de ver a mi hijo frente al estadio, no tenía idea, y para contar su testimonio, porque hay una situación social, familiar, que está en crisis también, y que todas estas cosas que pasan también son reflejos de las crisis sociales que como sociedad tenemos y que no hemos resuelto. Pero había una situación, esta situación causó tristeza, pena, dolor, que también nos afecta, digamos. Y oramos, y oró mi hermano Mario al final de esa reunión por las familias, por las víctimas y por el dolor de todos quienes estaban padeciendo esa situación. ¿De qué manera vas a recordar la gloria hacia la cual te diriges? ¿Cómo puede esta gloria transformar tu forma de ver la vida? Debiera producir un cambio en nosotros el hecho, la certeza de la esperanza de la gloria de la cual seremos coherederos juntamente con Cristo. ¿En qué sentido, Nadine? El gozo, eso dije, o sea, lo que tú dijiste, yo dije, gozo. ¿En qué sentido? Que aún en medio de la tristeza hay una esperanza y esa esperanza, ese gozo proviene de lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. ¿Cierto? Esto debe producirnos un cambio. No es que nosotros vivamos happy con el sufrimiento, porque mentiríamos. No es así, digamos. Lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros sí tenemos una esperanza que es una certeza de una vida plena con Cristo. Y que es una vida gloriosa juntamente con Él. Para ir terminando, avanzando, terminar. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿cierto? Con gemido indecible. Dios examina nuestro corazón. El Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para que oremos según el propósito de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para que gimamos junto con la creación, verso 22, mientras aguardamos paciente y ansiosamente la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Versículo 28. Este es un versículo bien conocido, que hemos hablado de él muchas veces, se predica mucho. Y sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es la
fe que tenemos y la fe que profesamos. Muchas veces no entendemos las circunstancias que estamos pasando. O muchas veces no entendemos por qué a mí esta situación de sufrimiento o de dolor, o por qué a un ser querido, por qué a un hijo, o una hija, a un padre, un hermano, a un amigo le pasó una situación. Pero nosotros sí tenemos la certeza de que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ojo, Pablo no dice que las cosas obran para bien por sí mismas. Las cosas no nos ayudan a bien por sí mismas, todas las cosas, sino que solo Dios hace que los factores de la vida puedan servir para nuestro bien, incluso aquellos que son negativos en algún momento de nuestra vida. Los cristianos no creemos que el mundo sea un lugar agradable, ni que la vida será feliz por naturaleza. Creemos que Dios actúa en nuestra vida y nos permite determinadas bendiciones para nuestra vida y experimentar de una situación mala que sea transformada en una situación buena. Yo siempre lo he contado como testimonio, un tema laboral. Yo trabajé en la Municipalidad de Peñalolén los primeros años, digamos, 5 años. Me pidieron la renuncia y en ese momento uno ve todo gris, digamos, negro, porque además funcionario público no tiene indemnización por años de servicio, no tenía nada, digamos, o sea, salía directo a buscar pega sin ningún respaldo, digamos, casado con hijos, etc. Pero gracias a que me pidieron la renuncia ahí, yo pude desarrollarme 10 veces más como profesional y tener acceso a otras cosas, profesionalmente muy satisfactorias y también económicamente mejores que las que yo habría tenido si hubiese seguido siendo funcionario eternamente de la municipalidad. Entonces, en ese momento, lo que yo veía como algo desesperante frente a las necesidades de la familia, los hijos y todo, el Señor finalmente lo transformó en una bendición. Lo mismo, también lo he contado, pero mi padre, el primer día de su trabajo cuando era joven, se va a Yapel a trabajar, técnico agrícola, un fondo grande, y la primera noche que él llega a una casa patronal desconocida, le piden hacer el rezo, está el sacerdote ahí en la mesa, todo, y él le cuenta que era presbiteriano. Y al otro día en la mañana se levanta al desayuno y le dicen que tiene un sobre, que muchas gracias, y lo mandan de vuelta para la casa al día siguiente, toma el tren y llega al día siguiente a Santiago, tarde, y lo ve el abuelito ahí llegar. ¿Qué te pasó? Digo, no te fuiste a trabajar. No, me echaron por esto, digamos. El abuelo le dijo, Dios proveerá, no te preocupes, hijo. Y mi padre siempre lo cuenta, y no lo repite siempre. Y gracias a eso mi papá se pudo desarrollar en nuestro ámbito precioso y maravilloso que le permitieron conocer a mi madre y que de ahí naciéramos nosotros. Y también profesionalmente. O sea, el Señor tiene planes de repente en situaciones que nos pueden parecer muy negativas. Muchas personas se asombran y se desilusionan por las tragedias y por la dureza de la vida, que efectivamente no suceden. Son tristes y pueden ser trágicas. Los cristianos no debiéramos. Nosotros no esperamos que las cosas de la vida por sí mismas cooperen para bien. ¿Ya? Las cosas por sí mismas generalmente van a cooperar para el mal. Pero es Dios quien a sus hijos hace que eventos negativos o eventos de sufrimiento puedan redundar para nuestro bien. Pero ¿por qué estoy pasando por esta necesidad? Estoy sin pega, estoy metido en un hoyo, y creo que estoy por eso. Quizás Dios trabajando esa circunstancia negativa la va a aprovechar para trabajar tu madurez. Quizás esa circunstancia negativa Dios la va a aprovechar para que tú dobles la rodilla más al Señor. Nosotros vemos en parte, pero el Señor ve todo. Y esa es la esperanza que tenemos, a pesar de que no somos fans ni andamos buscando el sufrimiento, porque eso no es bíblico. ¿Ya? Pero sí el Señor puede transformar estas cosas negativas en algo que redunde para bien en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta que las cosas están cooperando para nuestro beneficio, sabemos que todo es por Dios, todo por gracia, y que todo viene de su mano. Y aunque no lo veamos,
Amén. Los problemas de la vida, por supuesto, incluyen el sufrimiento. Este versículo nos muestra una opinión balanceada que la gente rara vez mantiene en medio del sufrimiento. Por un lado, hay personas que se desesperan en su sufrimiento y dicen, nada bueno puede salir de esto. Este texto niega eso. Por otro lado, hay personas, incluyendo muchos cristianos, que abrazan el sufrimiento. Lo ven como algo que les permite sentirse más nobles o virtuosos que los demás. Pero el texto no dice que las cosas son buenas, sino que Dios las dispone para el bien. Dios las puede disponer para el bien. ¿De quiénes? De sus hijos, de quienes aman a Dios. Las dificultades no son para que las disfrutemos, o las acojamos favorablemente, nos dice Keller. No son buenas, pero lo que resulte de ellas sí puede serlo. Esto no es excusa, esto no excusa nuestro pecado, pero sí nos lleva a tratar de ver cómo Dios está obrando por medio de él. Podríamos decir lo mismo que Josué, quien le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y conocemos la historia de José. Cómo terminó José y lo que pasaron los hermanos. Y cómo finalmente todo por el amor transformador de Dios en la vida de José, finalmente perdona a toda su familia, a sus hermanos, y lo hace disfrutar también de las bendiciones que él tuvo. Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Usted puede estar viviendo injusticias en su trabajo, injusticias de trato, justicias familiares. Ruegue al Señor. Roguemos al Señor que Dios pueda transformar ese mal en bien. Que la fidelidad de Dios siempre está con nosotros, aunque algunas veces no la veamos inmediatamente o no tengamos la claridad para dónde vamos. Este es un desafío a confiar en el Señor. Mario. Nuestra relación con el sufrimiento o la injusticia del otro que uno pueda ver es activa pensando en solo orar, o cabría pensar que uno como cristiano, además de orar, debiera hacer algo para enfrentar esa injusticia. Hay una frase popular que dice, amor es acción, digamos. O sea, cuando yo amo, no se queda solamente en una dialéctica intelectual dentro de mi cerebro, digamos. El amor tengo que manifestarlo al otro, digamos, para que sepa que lo estoy de alguna manera amando. Y cuando Dios nos dice que amar al prójimo, nos indica a tomar acción también. Somos cristianos, debemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por lo tanto, evidentemente, nosotros somos siervos de Dios y además somos colaboradores de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Alguno de nosotros es mano, otro es pierna, otro es oído, otro es ojo, otro es boca. Y Dios nos dio todas estas partes del cuerpo para utilizarlas para su reino. Isaías. Sí, en eso que dice el hermano Mario, que siempre es un desafío, digamos, tener que llevar a la práctica la oración. La fe sin obra es muerta, la oración es fe, digamos. Pero a veces, en diferentes circunstancias que vivimos en el día a día, lo que más vamos a llegar a hacer como acción va a ser orar. Y tampoco hay que vivir recriminándose porque quizás no podemos llegar a hacer algo más que quisiéramos, porque no tenemos los medios. E inclusive a veces oramos de cómo poder hacer tal cosa, pero no tenemos la sabiduría de cuál es la mejor acción realmente a la hora de involucrarnos. Pero Dios también está obrando en esa oración. También me está animando a mí a seguir fortaleciéndome con esa situación en la cual no puedo cambiar como quisiera. Es noble el deseo de querer involucrarme, pero quizás no estoy tampoco plenamente convencido de cómo debiera hacerlo. Y Dios también está obrando en mí. Entonces también de pronto nos encontramos con esas disyuntivas, dependiendo de los contextos, porque hay contextos que son muy difíciles. Hay personas que tratan con otras personas
que vienen de realidades muy, muy potentes y uno quisiera intervenir y que eso cambie. Pero lamentablemente a veces no todo está a nuestra disposición, pero también somos edificados solo por el hecho de ver. Jacqueline. Hoy no estoy de acuerdo, porque cuando uno quiere, lo hace y el Señor te da todos los medios. Somos prueba viviente en MC sin tener ningún medio, ni ser ninguna psicóloga, nada. El trabajo que estamos haciendo, el Señor nos ha capacitado y nos ha dado el tiempo y estamos poniendo en práctica no solo el orar, sino nos estamos ocupando. Y la gente está muy agradecida. Y yo los invito, o sea, no tengan ese temor de si es dar el paso. Hay múltiples oportunidades para hacerlo. Nosotros estamos haciendo muchas actividades donde usted se puede sumar y no tienen para qué saber ninguna cosa especial, porque solo lo que hacemos es entregar amor. Entregamos amor y Dios nos va capacitando y ha puesto personas que, por ejemplo, la Julie Lira, que es más preparada en la palabra, ella nos ayuda con los estudios, el pastor nos ayuda. Hay personas que nos ayudan. Una, como decía el Daniel, se encarga de preparar el té. La otra prepara la sala. Entonces, cada una es mano, pie, y ahí se va armando, pero hay múltiples oportunidades, sobre todo en esta comuna que vivimos, que nos necesita mucho. Entonces, yo creo que la iglesia tiene que abrirse y salir de acá porque sí se puede. Y no, les digo, no es difícil porque el Señor te pone ese deseo en el corazón y Él mismo te va a abrir las puertas y te va a ayudar. Entonces, llevar en acción la oración es lo mejor que te puede pasar en la vida, para mí. Yo creo que hay un aspecto, hermanos, que nosotros olvidamos. Nosotros siempre hablamos de iglesia colectivamente, pero nunca pensamos en nosotros individualmente, ¿no? Hay situaciones que vamos a poder ayudar, hay otras que no. Debemos estar conscientes de esto. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de nosotros. Porque muchas veces, en muchas situaciones, no podemos ayudar. Es el Señor que me está diciendo, ¿sabe qué? No se trata de ti. ¿No? Porque puede subir mi ego. ¿No? Mi pecado, porque yo hice. De repente el Señor nos enseña a través de la lección de decir, tú no puedes hacer. Entonces, a mí, tanto en el evangelismo cuanto ayuda social, me gusta esta idea colectiva de la iglesia, pero me gusta mucho más cuando cada uno de nosotros, silenciosamente, en nuestro día a día, aportamos, ayudamos, hacemos algo sin la específica necesidad que la gente sepa que nosotros estamos haciendo. ¿Comprende? Es en mi universo en lo cual yo me relaciono. Entonces, porque también pesa sobre nosotros en muchas situaciones que muchos incrédulos, permítanme decirme así, nunca quisieron nada con el Evangelio, pero quieren juzgarnos en cosas que nosotros absolutamente no tenemos responsabilidad. Por ejemplo, ¿cuántas veces, no sé si recuerdan, llegaba siempre un rapaz ahí en la mañana, un chico en la mañana, que venía exclusivamente para tomar café? ¿Recuerdan? Sí. Saía, se acuerda, yo creo que Mario no recuerda, y él llegaba, o sea, básicamente quería comer todo que estaba en la mesa. No, y un día me parece que fue Álvaro que fue a conversar con él, algo así, y él se levantó y comenzó a criticarnos. ¿No? Porque como cristianos nosotros deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello, deberíamos... nosotros ayudamos, aportamos, ¿no? Queremos minimizar el sufrimiento del otro, pero hay muchas situaciones que nosotros no tenemos condición. Y ojo con esto, mucho del sufrimiento que están pasando personas afuera no se trata de ayuda económica o material, se trata de ayuda espiritual. Ahí sí entra la oración, ahí sí entra predicar la palabra de Dios para que a través del Espíritu Santo él sea convencido. Entonces no se trata de lo que podemos hacer materialmente por ellos, sino que más espiritualmente, porque tampoco se aprovecha entregar
lo material sin entregarle una palabra. Porque senão aí, como cristianos e como igreja, não vamos ser muito distintos a lo que hacen los órganos del Estado. Entonces, lo que debemos tener es pedir al Señor que nos dé sensibilidad al sufrimiento del otro. Pedir al Señor que a través de esta sensibilidad el Señor nos abra la oportunidad de aportar, sea económicamente, sea materialmente, pero con la oración y la predicación de la palabra en todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí abrimos ese proceso. Entonces todo proceso comienza con la oración, ¿no? Para poder tener esta claridad en lo que nosotros podemos hacer. Pero debemos estar sensibles al sufrimiento. Y hay sufrimiento en el mundo que nosotros efectivamente no podemos, aunque quisiéramos, no tenemos las condiciones. Bueno, estamos... No. Ya. Siempre el Señor nos da la oportunidad de poder poner en práctica lo que el Señor nos enseña, digamos. Y siempre orando para poder ponerlo en práctica. En distintos ámbitos, la ayuda puede ser la ayuda educacional, yo puedo ayudar a alguien, puedo enseñar a alguien, puedo ser un tutor de alguien, puedo ayudar económicamente, puedo dar una consejería en lo que soy. Pero el Señor, efectivamente, algunos de los viejos yo escuché muchas veces, cuando chico, oración y acción también. Pablo Valenzuela tiene un dicho que lo decía su mamá, su papá, pero no me puedo acordar cómo era textualmente, pero era como orando y con el mazo dando, algo así parecido. El pastor Patricio Valenzuela, claro, con una mano orando y con el mazo dando, o sea, orando y trabajando, digamos, orando y trabajando. Ese era en el fondo el llamado que el pastor Patricio Valenzuela muchas veces también nos enseñó, ¿ya? Por último, encontré esta frase breve. Es que lo último que se ha ido conversando entre los hermanos me parece súper clarificador cuando consideramos lo que plantea además el pastor de la responsabilidad individual. Y que cuando uno cree que es Dios el que te impulsa, no necesariamente llevas al colectivo a eso. Por ejemplo, el Dietrich que leemos, que hoy día tiene libros que se estudian y luteranos, él participó en el complot para asesinar a Hitler. Pero no involucró a su iglesia. Pero él probablemente, en su escrito uno puede deducir eso, estaba convencido de que era una acción necesaria frente a un mal que atentaba contra la fe, bla, bla, bla. Entonces ahí es donde juega necesariamente lo que entiendo que quiso decir Isaías, de que uno ora precisamente para buscar esa inspiración en situaciones en que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Entonces, por un lado, puedes caminar, y a veces uno lo hace individualmente, como dice el pastor, de manera silenciosa, o con un cartel, o como sea. Hay ejemplos de muchos evangélicos en América Latina frente a la lucha contra la violación de los derechos humanos, por ejemplo. Lo hicieron solos, no involucraron a la iglesia, pero ellos testimoniaban de su fe. Pero también otros momentos, como lo que plantea Jackie, de que es la iglesia la que se involucra. Entonces, no creo que sean contradictorios, sino que son la acción de una persona llamada a servir a Dios a través de esos mecanismos, a través de esos caminos. La palabra es clara, digamos, al respecto, que nos llama a preocuparnos de la viuda, del huérfano, del necesitado, del extranjero, del que está en la cárcel, etcétera, etcétera, digamos. O sea, dentro de nuestra obra también el tema social es un tema bíblico y que está presente. Cómo desarrollarlo son los desafíos personales y también como iglesia que debemos hacer. Y que en algunas clases anteriores vimos, digamos, que en determinado sentido habíamos perdido, cuando llegó la iglesia al comienzo, ¿cierto? Tenía establecimientos educacionales, hogar de ancianos que los tenemos porque lo hicieron los primeros presbiterianos o los antiguos, pero nosotros esa herencia la hemos perdido, digamos, de seguir actuando en ese sentido. Si hoy día hay un hogar de ancianas en Quilpué, es porque hermanos tuvieron la visión de la necesidad social de que existiera un hogar de ancianas para atender a la vejez, cuando ya viene la soledad o viene la vejez que no pueden atender, cuando hay un hogar de ancianas. O establecer un colegio ahí en la granja, en El Salvador. Entonces,
hay la necesidad social, la Iglesia ha estado involucrada en eso y tenemos desafíos quizás de involucrarnos más en esos aspectos también, pero evidentemente la Biblia nos enseña que eso es parte de la vida del cristiano. Y con esto terminamos, salvo Laurita, que es la última que me pidió la palabra. Y solo voy a decir que también todos podemos hacer algo de acuerdo a la capacidad, a los talentos que el Señor nos da, a la vocación que tenemos, pero que fundamentalmente te mueva el amor hacia el otro. A veces yo no puedo, primero no tenemos que pensar, además de orar, ¿qué hago? Porque orar es lo principal y es lo primero. Es lo más importante que voy a hacer. Y luego, después de eso, es yo voy a abrazarte porque es lo que puedo hacer. No hay nada más que pueda hacer por ti. No puedo más que cargar contigo la pena. Pero de pronto eso es suficiente para el otro. Hay otros que pueden hacer mucho más, pero cada uno de acuerdo a lo que tiene, a lo que el Señor le ha dado, es como tiene que estar. Tampoco significa que todos deberíamos hacer las mismas cosas, porque no es así, eso no va a pasar. Uno tiene mayores capacidades para ciertas cosas y otras para otras. Pero el propósito es, me imagino yo, que la idea es que con lo que tenemos hagamos algo además de algo. Gracias. Un último, y esto lo dejo para que uno lo reflexione. Y como hablamos del sufrimiento, comenzamos la clase con el sufrimiento versus la gloria eterna, digamos, ¿cierto? Y que la gloria eterna nos da el sustento, nos da el apoyo a través del Espíritu Santo para que podamos transitar por el camino de la vida hasta llegar al momento de la transformación plena frente al Señor, ¿cierto? Entonces, cuando encontré, respecto al mal, digamos, hay un autor cristiano, Colson, que dice, no estamos culpando a Dios por los ataques terroristas u otros desastres con respecto al sufrimiento. Dice, Dios no crea el mal, pero lo usa para sus propósitos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Romanos es profundo, a veces cuesta un poquito para los que no somos teólogos. Pero representa un desafío constante del estudio ahí de la palabra y escudriñarla para aprender cada día más de ella. Así que vamos a terminar con una oración y le voy a pedir a Yasmina que pueda dirigir una oración para terminar la clase. Padre Dios, gracias, Padre, porque somos tuyos. Amén. Somos tus hijos.